Buenos días. Seguimos con la serie Decisiones, porque nuestra vida está llena de decisiones. Hemos visto ya varias decisiones que todos tenemos que tomar en algún momento. Y para hoy yo quiero plantearos otra decisión, y es esforzarse o no esforzarse. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase de en la vida no te regalan nada? La suerte no se tiene, la suerte se busca. Y de algún modo todos tenemos en la cabeza ciertas ideas que nos dicen que nos tenemos que esforzar. Pero lo cierto es que muchas veces no nos apetece esforzarnos. Tenía uno de mis mejores amigos, Irra, que quería ser piloto de avión. Empezó repitiendo segundo debug. Después tripitió tercero. Repitió también COU. Y ya después dijo, casi que no. ¿Creéis que consiguió ser piloto? No. Cuando tenemos algún sueño, tenemos algo en la cabeza que queremos buscar, bien sea una carrera, un trabajo, lo que tenemos que hacer es buscar cómo podemos conseguirlo. Un mejor trabajo, cambiar de vivienda, hacer un esfuerzo económico para algo, y lo que tenemos que hacer es esforzarnos. ¿Cómo puedo conseguir este trabajo? Quizás tengo que estudiar ciertas cosas. Este trabajo no me gusta y quiero cambiar. Quizás tengo que volver a estudiar algo diferente para ir hacia lo que quiero, para abrirme más vías. ¿Quiero conseguir un deportivo? Pues tendré que ahorrar en otras cosas para poder conseguir ese coche. Pero cualquiera de esas decisiones requiere esfuerzo. La decisión de esforzarse o no esforzarse es única y exclusivamente mía. Si os acordáis, hace un tiempo hablé de Ruth capítulo 1, acerca de decisiones para nuestra vida, y os presenté a 4 personajes y cada uno tomó una decisión distinta. No iba a cogerlo, pero al final voy a seguir con Ruth capítulo 2, porque habla precisamente de esto. Las personas que tomaron una decisión y quisieron hacer algo, tuvieron que esforzarse para seguir adelante. Tuvieron que esforzarse para conseguir lo que querían. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Os pongo en contexto, ¿vale? Por si acaso alguno no estabais o lo habéis olvidado. Esto era de una familia que vivía en Belén y se fue al extranjero, se fue al país de al lado para buscar comida. Sus hijos estaban reguleros. Realmente al final sus hijos murieron. Pero lo que hicieron fue alejarse de Dios. En esa lejanía, en un momento de lucidez, la mujer que quedó sola dijo, ¿qué hago yo aquí? Si donde yo estaba bien era al lado de Dios. Y volvió a su tierra. Pero no volvió sola, volvió con su nuera. Aunque ella en el último versículo del capítulo 1 dice, vengo sin nada, no se dio cuenta que sí llevaba algo, y a quien llevaba era su nuera Ruth. Así que aquí están 2 viudas, una de ellas extranjera, en un país extraño, con costumbres extrañas, con cosas que no entendía quizás demasiado bien, pero con una convicción, y era la convicción de que quería
estar en ese pueblo, de que quería estar con su suegra y de que quería seguir conociendo a ese Dios. Y al igual que el capítulo 1, no sé si os acordáis, empezaba como un pequeño cuentacuentos que decía, ocurrió en una ocasión que una familia de... El capítulo 2 empieza algo muy parecido. Había en Belén un hombre muy rico, muy influyente, llamado Boz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Esto lo dice... El autor del libro tiene una forma muy particular, ¿vale? Es como quien va dejando cosas... Ahí te dejo esto, y ya después te explico para qué. Ocurrió esto... Anda, mira, qué casualidad. Es como las películas. Aparece un personaje inicial y dices... Este seguro que al final hace algo. No sé si bueno o malo, pero este, fijo, ha aparecido ya 2 o 3 veces. Aquí hay tema. Y el autor del libro nos va contando algo parecido. Había por ahí, ocurría, un tal Boz. Un día, Ruth la Moabita le dijo a Noemí, oye, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano o dejarlas atrás. Y Noemí le respondió, venga, está bien, ve. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía, anda, ese que casualmente estaba por ahí, que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro, Elimelec. Por si acaso no se acordaba de estos versículos arriba, ¿sabes? Dios utiliza mucho las casualidades. Y aquí lo volvemos a ver. Ocurrió, había, resultó, mira tú por dónde, y nosotros lo vemos casualidades. Nosotros podemos ver que las cosas simplemente ocurren ahí, están y ya está. Pero sin embargo, tenemos a un Dios que aunque nosotros no tenemos ni idea de lo que va a hacer, ni cómo va a hacer, ni qué rayo hay en su cabeza para poder encajar las piezas, Dios va dejando cositas por nuestro camino. Ahora, eso sí, la decisión de quién se lanza a trabajar, de decir, déjame ir, ¿de quién es? De Ruth, igual que en nuestra vida. A pesar de que Dios nos puede ir dejando cositas, quien decide esforzarse o no esforzarse, soy yo. Para entender toda la historia, o esta parte de la historia al menos, voy a pedir que 2 personas, si pueden, me lean 2 versículos por ahí. Uno está en Levítico y otro en Deuteronomio. Porque Dios no hace las cosas al azar. Y aunque esto ocurre en esta época, en la época de los jueces, como habíamos dicho, porque en la época de los jueces, la frase típica, todo el mundo hacía, todo iba a su bola. Sin embargo, Dios, antes de que cada uno fuera a su bola, va dejando cómo se deben hacer las cosas. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Levítico? Venga, léelo, porfa. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no siguen las esquinas de sus campos ni recojan las espigas caídas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy Dios, su Dios. Gracias. ¿Deuteronomio? Cuando estés juntando las cosechas y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas. Dios provee. ¿Creemos esto? Dios cuida. Sin embargo, hay gente que tiene más y gente que tiene menos. ¿Es cierto? Dios
dejó una serie de normas para cuidar a todos. La gente que tenía extensiones de campo no podía, según Dios, cogerlo todo, sino que tenía que dejar los límites del campo sin recoger. Y además se tenía que hacer de una forma muy concreta, y es que los cosechadores iban avanzando y lo que no veían se les caía o lo que no podían recoger y quedaba atrás, no podían dar la vuelta y recogerlo, sino que ellos solo podían seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y cuando llegaban al final del campo, entonces gente que no tenía recursos, viudas, extranjeros, huérfanos, podían entrar libremente al campo a poder recoger lo que no habían cosechado, esos límites, y lo que se les había caído a la gente que estaba trabajando. Fijaos, porque Dios no regala las cosas. Dios dice, dejad eso para los pobres, dejad lo que cae para el extranjero. Pero ¿quién tiene que recogerlo? Ellos mismos tienen que esforzarse. A veces hemos entendido mal como que el trabajo es algo malo, es una maldición de Dios. Si vamos a Génesis, cuando Adán peca, Dios no dice, tú eres maldito, sino dice, la tierra será maldita por tu causa, por culpa tuya. Y a partir de ahí nacerán cosas buenas y cosas malas. Y con el sudor de tu frente tendrás que separar una cosa de la otra. Pero el ser humano desde el inicio siempre trabajaba. Cuidaba el jardín del Edén, cuidaba de los animales, estaba a su cargo. El trabajo no es una maldición. El trabajo es algo que dignifica al hombre. Una de las cosas cuando mi padre se jubiló con 77 años. Una de las cosas que mi padre le dijimos los hijos es, papá, ahora que te jubilas, busca algo que hacer. O sea, me da igual que mi padre es un fuguillas, un bule, se le dice allí, una persona que no para. Entonces, igual él era mecánico, pero igual iba a casa de alguien y le arreglaba la electricidad o la fontanería o levantaba una pared. Mi padre el tema del trabajo lo tiene en exceso, ¿vale? Y una de las cosas que teníamos mucho miedo los hijos era que cuando él dejara de trabajar, físicamente hiciera y se apagara. Así que todos dijimos, papá, búscate algo. No tienes que trabajar, pero una asociación, ayudar a alguien, ir todos los días de paseo con fulanito a lo que sea. Pero piensa algo, porque cuando el ser humano deja de funcionar, el cuerpo se atrofia y el cuerpo ya no sabe funcionar. Así que la concepción de que el trabajo es negativo no es así. El exceso de trabajo es negativo. El no parar puede causar un problema muy gordo, pero el trabajo en sí es bueno. No sé si Ruth conocía esta norma o simplemente Ruth dijo, necesitamos comer. No sé hasta qué punto conocía las leyes de Israel, pero Ruth tenía claro una cosa, aquí quieto no me puedo quedar, porque si nos quedamos los dos quietas en casa, aquí nos morimos de hambre. Hay que hacer algo, déjame ir. Y Noemí, le dijo, sí, tienes razón, tírale. La primera decisión que tenemos que tener en nuestra cabeza es, necesito vivir, necesito cambiar de piso, necesito cambiar de trabajo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo?
¿Puedo utilizar mi tiempo para estudiar? ¿Puedo emplear mi tiempo para hacer un reajuste de la economía, para enfocarlo hacia otras cosas? ¿Qué necesito? Lánzate. Mientras estaba allí, ¿dónde? En los campos. Muy bien, trabajando. Mientras estaba allí, casualidades de la vida, de estas cosas, ¿sabes?, que ocurren, pues llegó voz de Belén y saludó a todos los cosechadores. El Señor sea con vosotros, le dijo. El Señor te bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces, voz le preguntó a su capataz, oye, ¿esa quién es? ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? ¿De qué familia? Esta no la he visto yo por aquí. Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores y desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Casualidades de la vida, alguien que tiene muchos terrenos, muchos campos, muchas cosas que atender, curiosamente aparece en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Voz es un personaje muy particular, porque yo no sé si es el único, pero pensando, a mí no se me ocurría ningún otro. Es un personaje que, como lo vamos a ver, y si lo seguís leyendo todo el capítulo de Ruth, todo el libro de Ruth, es una persona que demuestra una integridad, una bondad, algo casi perfecto. Digo casi porque es ser humano. En algún momento seguro que tiene alguna metedura de pata, pero en el libro por lo menos no se refleja. Y nos puede ayudar a identificarlo con Dios. Este proveedor, que de más adelante también será redentor. Una persona que es buena, que se preocupa, que conoce. Fijaos cómo saluda a su criado, un inferior a él, que muchas veces la gente no tenía ni que saludarlo. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿La pasta? Bien. Adiós con Dios. No, él se acerca, habla con ellos. El Señor sea con vosotros, le desea algo bueno. Y también lo que demuestra es que Dios está en su vida. Y como está en su vida, lo expande al resto. Y los cosechadores le responden, el Señor te bendiga también a ti. Entonces, cuando le preguntó, fijaos, no estaba interesado en va bien la cosecha, sino, oye, ese que no es de los míos, ese a quien yo no he visto nunca, esa, ¿quién es? ¿De qué familia es? Porque si está por detrás, la ley me dice muy claro quién es. No es de los míos, tiene que ser alguien necesitado, alguien extranjero, alguien en apuros, y no tengo ni idea quién es. Quiero saber quién está en mi campo. Y el capataz le dijo quién era. Y es curioso, porque podía haber dicho, es la que volvió con Noemí, o es una moabita que ha venido para acá. Pero le dice, es la joven moabita, o sea, es una extranjera, pero ya no vive en el extranjero. Ha decidido volver, cambiar su vida para empezar una vida nueva. Y empezando esta vida, lo primero que hace es no parar de trabajar con esmero. Y además, no solo es trabajadora, sino que además es educada. La ley dice que puede recoger. Sin embargo, ella no se puso a recoger, ella pidió permiso para recoger. Es una... señor, es una tía bastante buena.
amable, educada y trabajadora. Es una que viene de fuera, pero que funciona bien. ¿Cuántas veces nos cansamos de trabajar? Y decimos, mira, que yo ya no puedo más. Que lo haga otro. Que yo no sirvo para esto. Sin embargo, el trabajo, el conseguir cosas, el seguir adelante, siempre necesita de esfuerzo. Siempre. Sin esfuerzo no hay resultado. O no hay un resultado útil o un resultado esperado. Boaz tomó la iniciativa y fue a hablar con Ruth. Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas el grano. No te vayas a otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. ¿Qué jefe dice esto a alguien que no es uno de los suyos? Amable, bondadoso, teniéndole una consideración mucho más de lo que le correspondía. Así es Dios. Quédate aquí. No te vayas a otro lugar. Quédate cerca de los míos, que te cuiden. Porque lo que hay fuera igual no es tan bueno. Hay muchos problemas hoy en muchos lugares acerca de los extranjeros. El cómo tratarlos, el cómo se trata. Sin embargo, Dios desde el principio los cuida. Les da formas de vivir, formas de seguir adelante y los acoge bajo sus alas, como veremos después. Cuando Dios cuida, no cuida en función ni del dinero que tienes, ni de la posición social, ni del lugar de donde has nacido. Cuida a las personas que se quedan con Él, que pueden estar bajo su abrigo y no se van, porque es lo mejor para ellos. Porque si te vas fuera, puede ser que no te traten tan bien como estás aquí, le dice Boaz a Ruth. Lo normal, tiempo de cosecha, tiempo donde también se bebe, tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Igual una mujer joven, quizás guapa, no lo sabemos. Bueno, un poco más adelante yo diría que sí. Quizás guapa, podría ser alguien a quien hombres malos pudieran ir a por ella. Y a veces nosotros, cuando nos escapamos de la vida de Dios, del círculo de Dios, de lo que Él nos puede proteger, y nosotros tomamos la decisión de salir, entonces nos ocurren cosas. Y decimos, Señor, y el Señor dice, si estás aquí en mi círculo, si te vas, estás fuera de mi control. No es verdad, no está fuera de mi control, lo he dicho mal. Todo está bajo su control, pero está fuera de su protección. Y tus decisiones, y donde tú te juntes y con quien tú hagas, no me eches la culpa a mí porque eres tú el que lo está haciendo mal. Incluso para beber, fijaos, estaban ¿en dónde? En el campo, no estaban en la ciudad. Otra dificultad a mayores sería el cómo llevar agua hasta allí.
Sin embargo, él le dice, mira, tienes protección, tienes agua, tienes gente que te va a cuidar a tu lado. Aún por encima le dice, ve con las jóvenes que trabajan en mi campo. Le está dando un privilegio, porque lo que ella debía hacer era esperar atrás. Sin embargo, le cambia de posición y lo pone como uno de los suyos. Se parece, en cierto sentido, al hijo pródigo, cuando vuelve. Y le vuelve a dar vestido, anillos, y de fuera la pone dentro. Entonces Ruth cayó a sus pies y le dijo, ¿qué he hecho yo para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera. Claro, Ruth no es tonta. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué a mí me está tratando así de bien? ¿Y por qué no lo hace con todas las que están aquí? Y lo primero que hace es darle las gracias, es decirle, yo no merezco esto. Y nosotros no merecemos muchas cosas que Dios nos da. Pero Dios nos pone al lado de los suyos, nos da privilegios que no merecemos. Y a pesar de que estábamos fuera, nos pone dentro. Nos da una nueva familia. Nos da formas de seguir adelante. Nos cuida. Y este es Dios. Pero aquí hay otra cosa curiosa, y es que Booz le dice, sí sé quién eres. Quizás no te había puesto cara, pero sé quién eres. También sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí, entre gente totalmente desconocida. Quizás no la había visto, pero si os acordáis en el capítulo 1, cuando entró Noemí y Ruth por la ciudad, ¿qué decían? Toda la gente hablaba. Oye, ¿no es esa Noemí? ¿Quién trae al lado? Todo el pueblo sabía quién era. Y a él también le había llegado todo acerca de quién era, de las decisiones que había tomado y de lo que había dejado atrás. Y Dios nos conoce de sobra. Conoce de sobra lo que has hecho, lo que has dejado, todo lo que hay en tu vida, lo conoce Dios. ¿Y sabes qué? Eres valioso para Él. Tanto que Él se esforzó y dio a su Hijo en algo que se celebra esta semana, para que pudiera morir en la cruz, no porque fuera fácil, sino porque quería estar contigo y conmigo y tener una eternidad juntos. No pensó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que dejó su trono, dejó su posición, vino a la tierra y murió por ti y por mí. Y eso es también esfuerzo. Un esfuerzo enorme. Y es algo que para nosotros es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Esforzarnos. Que el Señor, Dios de Israel, sigue diciéndole, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Ruth, es cierto, dejó muchas cosas. Dejó su familia, dejó su tierra, dejó sus costumbres, su lenguaje, seguramente su forma de vestir también cambiaría. Todo. Pero fue a refugiarse
al Dios que igual que el pollo, la gallina, perdón, abre las alas para que todos los pollos vayan debajo, cubre del sol, del calor, da amparo, abraza. Y ese es el Dios al que Ruth decidió ir. Por ese Dios merecía la pena dejar muchas cosas atrás. Cambiar de vida, cambiar de gente, cambiar de costumbres. Pero merecía la pena para buscar esa y encontrar esa protección, ese lugar. Ruth le dice: espero continuar siendo de su agrado, Señor. Tú me has consolado al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de tus trabajadoras. Y efectivamente, nosotros muchas veces no somos de su agrado, porque a pesar de que hemos tomado la decisión, muchas veces metemos la pata y muchas veces hacemos cosas que no le gustan a Dios. Y lo sabemos. Y es así, porque somos humanos, porque no somos perfectos y porque a pesar de que nuestra intención es estar ahí siempre, al final fallamos. Pero Dios nos perdona. Y cuando pides perdón a Dios, puedes seguir adelante sin miedo a nada, sabiendo que Dios no te va a echar en cara ese fallo. Después de la hora de comer, Booz la llamó. Ruth siguió trabajando. Y llegó la hora de comer. Y le dijo: ven aquí y sírvete comida. Puedes mojar pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Y ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Ruth, ven para acá. Sé que no tienes nada. Si ya sé cómo vienes. Te conozco de sobra. Ven aquí. Come de todo lo que tenemos. Y cuando Dios bendice, no bendice lo justo. No bendice escaso, sino que sobra. Igual que cuando Jesús alimentó a 5.000 y sobró. Nuestro Dios nos bendice. Nuestro Dios nos cuida. Pero el esfuerzo de estar trabajando y de seguirle es nuestro. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: oye, dejadla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidáis. Además, arrancad de los manojos algunas espigas de cebada y dejadlas caer a propósito. Permitidle recogerlas y no la molestéis. Tú tienes que poner tu esfuerzo, pero Dios pone las condiciones y lo que ocurre alrededor. Lo normal era que Ruth hubiera cogido las sobras. Sin embargo, el dueño de todo ordenó que además de las sobras hubiese más. Hubiese para coger más. Le permite estar en lugares donde no debería estar por ley, para que se llene
para que se sacie y aun por encima para que pueda, con su esfuerzo, conseguir mucho más de lo que podría por sí misma. Así que Ruth, ¿qué hizo? Siguió trabajando. Recogió cebada allí todo el día y cuando lo desgranó por la tarde, llenó una canasta. Esto, la cantidad la pongo yo, ¿vale? Más o menos 22 litros. Entre 12 y 25. Yo he puesto ahí 22. Echando para arriba. No sé cuántas canastas llevaría Ruth. No sé cuánto Ruth esperaba llevar, ni cosechar. Pero se llevó toda una canasta llena. Lo que llevaba hasta arriba. Así son las bendiciones de Dios. Así Dios premia nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Luego cargó de vuelta al pueblo y se lo enseñó a su suegra. También le dio del grano tostado que le había sobrado de su comida. Fijaos cómo ella, a pesar de que estaba allí por su decisión, por su esfuerzo, no se olvidó de con quién estaba. No se olvidó de su suegra. Y le llevó tanto comida como grano. No era avariciosa, no era egoísta, sino que era una mujer que pensaba en los demás también, en cómo había llegado hasta ahí. Estoy aquí gracias a que alguien me habló. Estoy aquí gracias a que alguien me explicó. Y ahora entiendo, y ahora estoy. Y ella dice, gracias por todo lo que has hecho por mí. Estoy aquí contigo. Y mi promesa fue que tu pueblo sería mi pueblo, tu Dios sería mi Dios, y que yo estaría contigo todos los días. Así que si estoy contigo, estoy contigo. Claro, Noemí no era tonta. Y cuando Noemí vio todo esto, dice, pero vamos a ver, ¿dónde has recogido tú el grano? ¿Dónde has trabajado? Que el Señor bendiga al que te ayudó, porque tú ni de coña sacarías esto. Tenía muy claro Noemí que algo raro había pasado. No sabía el qué, pero que eso no era normal. Ni de sustento, ni de la cantidad recogida. Entonces, Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo lo había trabajado. Le dijo, y es curioso porque el autor lo podía poner desde el principio, pero está aquí como dejándolo como... El hombre con el que trabajé hoy se llama... Voz. Y ahí se le encendieron las luces a Noemí. ¡De ostras! Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra bondad no solo a nosotros, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos. Y yo ni me había acordado de él. Esto lo pongo yo, ¿vale? Porque estaba tan deprimida, tan metida en mi infelicidad, en mi desgracia, en todo lo que me ocurre, que no se me había ocurrido que podíamos haber recurrido, que podemos recurrir y que sin seguir leyendo, ahí pasan cositas, ahí ese hombre nos podría, se ha ido, ¿verdad? Nos podría ayudar. Ese hombre nos podría ayudar y nos podría sacar de toda esta situación en la que estamos. Pero hasta ahora estaba tan cegada por todo lo que le ocurría que no se daba cuenta.
Y a veces nosotros nos metemos en nuestras desgracias, porque las tenemos, en nuestras situaciones, que no siempre son fáciles. Y nos olvidamos que por casualidades de la vida, llámalo Dios, que pone cosas ahí, tenemos soluciones cerca. Y Noemí ahora acaba de entender que tiene una solución cerca. Y ha visto que Dios ya está trabajando en esa solución. Porque lo de Ruth y esa cosecha no era normal. Y cuando Dios pone su mano en las cosas no salen normales. Entonces Ruth le dijo, es más, Booz me dijo que volviera y que me quedara con sus trabajadoras hasta que termine la cosecha. No es el día de hoy. Tengo esto asegurado hasta que termine la cosecha. Excelente, le dijo Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos te podría molestar, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó, para variar un poco, ¿sabes? Trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de la cebada. Y después de la cosecha de la cebada, siguió trabajando con ellas durante la cosecha del trigo a comienzos de verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Dios pone condiciones, Dios pone personas, Dios mueve los corazones de personas, pero el esfuerzo lo tiene que poner cada uno de nosotros. Los planes, las estrategias, puedes pedirle a Dios, Señor, ayúdame a saber qué hacer con esto. Así no puedo hacer, así no puedo seguir, tengo que cambiar. Ponme a un Booz, ponme a alguien al lado que me pueda beneficiar de algún modo, que me pueda ayudar a salir de esto. Permite tú que las situaciones que están pasando sean más favorables a mí. Pero al final, decisiones, el esfuerzo es de cada uno. Dios bendice ese esfuerzo. Dios trabaja con lo que tú le das y lo que hace es que lo multiplica. Pero claro, si tiene algo que multiplicar, 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 0. Pero ha multiplicado por 10, Dios. Pero si haces 0, no tiene con qué multiplicar. Dios se esforzó por cada uno de nosotros. Lo clavaron en una cruz. Muchas cosas le hicieron antes. Y todo el sufrimiento que pasó fue por ti y por mí. Para Él mereces la pena. Y Él nos dice que debemos esforzarnos. También nos dice que tenemos que descansar, ¿eh? Tampoco... Este es el capítulo 2, pero el 3 hay una fiesta. O sea que también hay otro rato. Y el 4 es otra fiesta por una redención. O sea que trabajo en el tiempo del trabajo, pero hay tiempo para todo también. Pero sin esfuerzo no conseguiremos nada. Esto le va a gustar mucho a mi suegro. ¿Quién es, Paco? La semana pasada, Paco vino entusiasmado
a comer a casa y nos contó, dice, ¡jo! ¿Habéis visto la carrera? Y yo, pues no, el ciclismo digamos que no es uno de mis... no. Me dice, ¿no sabes lo que ha pasado? Yo, pues la verdad que tampoco veo mucho las noticias, me deprimen más que otra cosa, entonces tampoco las veo. Dice, dice, a 30 kilómetros de la meta, este hombre, Pogačar, se cayó. Estuve viendo un vídeo y lo intenté bajar, pero es que aparecía en inglés y dijo, no. Tenía todo el muslo, el costado, y si os fijáis, tiene todo, ahí se le puede ver una herida en la pierna, porque se pegó un josconcio interesante. Él se podía haber retirado y decir, mira, ya está. Él decidió levantarse y seguir. Del equipo, gente de su equipo, lo esperaron y le dieron fuerzas para seguir adelante. ¿40 segundos era lo que le habían sacado? Un minuto. Un minuto, vale. Un minuto de ventaja tenía con los que iban delante. Y sus compañeros, que sí estaban frescos y que estaban a su lado para ayudarle, le empujaron, le empujaron, le empujaron, le empujaron y ganó la carrera. Esfuerzo, decisiones. Alrededor tendremos ayuda. No sé de qué forma ni en qué manera, pero tenemos aliados a nuestro alrededor. Y la vida cristiana también es esfuerzo, también es trabajo. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Este hombre se olvidó de la caída, se olvidó de la herida, se le olvidó de que tenía medio culo fuera. Lo que hizo fue levantarse y seguir adelante, luchando, esforzándose hasta llegar a la meta. Y aunque nosotros vivamos con Dios, también tendremos caídas y también tendremos heridas y estaremos avergonzados. Pero Dios va a poner gente a nuestro lado que nos va a impulsar a seguir adelante. Pero la decisión de levantarte y de seguir es tuya. Primera de Juan 1:9 dice, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y cuando tus pecados están perdonados, nadie te los puede echar en cara, porque están perdonados por alguien que dio su vida por ti. Esfuerzo, dejar las caídas atrás y mirar adelante. Pero la decisión es nuestra.